primero uno, después otro. Y es Navidad. Bueno, según Navidad. Pero lo que decía Alicia, si nos vamos a meter a lo que es verdaderamente, no hay por qué desvelarme hasta las 12, hermano. No hay por qué. Pero bueno, yo por eso dije, voy a respetar y que es respetable. Si usted se queda hasta las 12, qué bueno que no se empachó. Miren, muchas veces comemos a las 12 y amanecemos con un pisicorre. ¿Quién tiene la culpa? Pero bueno, ok. Hermanos, abran su Biblia ahí en Isaías 43. Dijimos que no nos íbamos a tardar, ¿sí? Porque ahorita a lo mejor usted está pensando, en vez de estar aquí, está pensando en que se vaya a echar a perder el pavo, que se vaya a echar a perder la pierna, y que los frijoles, guácala, ahorita no queremos frijoles, ahorita queremos pavo, queremos etcétera, etcétera. Pero bueno, abra su Biblia ahí en Isaías 43. Isaías 43. Gaby nos decía que leyéramos, ¿qué versículos? 13, 1 y ¿qué? 2 y 3. Okay. Bueno, nosotros vamos a leer el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios así: ahora, así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, Etiopía ya se vas por ti. Porque a mis ojos fuiste gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y el versículo 5 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Yo les dije al principio que las palabras, promesas de Dios son de generación en generación. Y que la palabra de Dios, hermanos, va a permanecer por los siglos de los siglos. Porque si Él hiciera pasará, pero su palabra no pasará. Ahora, tomamos las palabras como versículos, pero son promesas de Dios, hermanos, que han permanecido desde siglos por los siglos, y permanecen esas palabras fieles hasta el día de hoy, no solamente para el pueblo de Israel, sino para los hijos de Dios en estos tiempos. Para los hijos de Dios en estos tiempos. La reflexión que hacía hace un momento Gaby, cierto, hemos pasado por un tiempo muy difícil y cuesta mucho trabajo, hermanos, recuperarse en muchos ámbitos, muchos ámbitos. Por ejemplo, la economía, por ejemplo, la salud, que algunos todavía tienen secuelas del COVID, algunos que perdieron su trabajo, algunos que se quedaron sin familia, y todo ha sido mucho trabajo recuperarse emocional, sentimentalmente, económicamente, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos ha sucedido una situación crítica, lo hemos vivido, ¿cierto? Decía una generación que tenemos vida por la misericordia de Dios, una generación que permaneció fiel por la misericordia de Dios, porque su fidelidad permanece para siempre. Porque la fidelidad de Dios, hermanos, no ha menguado, la fidelidad de Dios permanece y no ha pasado de moda, como dicen, hay cosas que han pasado de moda, hermanos, pero la palabra permanece para siempre. Las promesas de Dios, hermanos, permanecen para siempre. Las promesas de Dios son sí y el amén. Hace un momento que escuchaba a Gaby que decía que hace años, sí, hace años nos han dado palabra, hace años tal vez a usted le han dado una palabra y tal vez no se ha cumplido al tiempo porque tal vez han sido palabras de promesa que dicen Dios te va a bendecir y ha pasado generación
Pero amado hermano, lo que Dios promete, lo cumple. Pueden pasar años, hermanos, pero lo mismo lo que dice la palabra es, lo que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Muchos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles, es verdad, y nos han dado palabra a la mejor de aliento cuando hemos estado abatidos, cuando estamos caídos, cuando hemos estado afligidos en necesidad. Ahí está la palabra de Dios y se cumple al pie de la letra, ni antes ni después. Y lo que volvemos en esta mañana, lo que dice la palabra es, dice, yo te amé. Miren, aquí en el versículo, dice en el versículo 3, perdón, yo Jehová tuyo el santo diré, soy tu salvador. Y luego dice en el versículo 4, porque a mis ojos, dice que, fuiste de gran estima. Tal vez ha habido menosprecios con la familia, sí, hermanos, a lo mejor menosprecio con la familia, a lo mejor también menosprecio por la situación de creencias también, a veces por la situación de creencias, porque a veces no compaginamos con las creencias de nuestros parientes, no estamos de acuerdo con sus actitudes, ni ellos están de acuerdo con nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos pendiente algunos compromisos con la familia por cosas positivas, porque hay cosas que dejamos pendientes por otras cosas. Pero cuando nosotros decidimos, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, a veces viene la crítica de la familia. A veces viene la crítica de la familia, el por qué esto, el por qué el otro, y en situaciones adversas que a veces no quisiéramos, pero cuando la palabra de Dios, amado hermano, nos dice que nosotros fuimos de gran estima, mire de cómo nos trata Dios, somos de grande estima. ¿Qué entendemos por grande estima? Que algo superior a cosas que pueden suceder a nuestro alrededor. Hay gente que nos menosprecia por tener una fe diferente a la del mundo. ¿Se da cuenta? Hay gente que menosprecia porque tenemos otra creencia, otra fe religiosa a lo que el mundo tiene. Hace unos días yo me encontraba con un vecino que ya tenemos, pues, ¿cuántos años tenemos aquí de comunidad de vecinos? Y le he trabajado en trabajos de herrería, en algunos trabajos pendientes. Y veníamos, platicábamos y hacíamos una conversación, decía, ¿usted trabaja? Sí. Pero usted es de aquí, le digo, sí. Y me dice, es que los chilangos no trabajan, no les gusta trabajar. Le digo, no, es que ya empezamos a platicar algunas cosas, pero ¿a qué punto llegamos? Primer punto, amados hermanos, es el dar testimonio de que verdaderamente, amados hermanos, somos cristianos. Pero por los hechos, no por los dichos, porque por los dichos pueden ser muchas cosas, pero es el exaltar el nombre de nuestro Dios donde quiera que la gente nos vea. Decía, pero es que usted es diferente, ¿sí? Es que usted, sí, pero es que a usted no le gustan las mujeres porque siempre le tocan. Por eso decía, muchas cosas a veces nos ponen por señal. No le gusta, que a usted no le gusta, no toma, no, ¿por qué? No me gusta. Y entonces, ¿qué no le gustan las mujeres? ¿Ahí le prohíben algo? Yo pregunto aquí, ¿le prohíben algo? ¿Seguro? Ahora, ¿por qué? Porque lo que dice la palabra es todo, lo que dijo Pablo, todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Me decía, es que ya le prohíben no le prohíben tomar, ¿no? Entonces, ¿no le prohíben tener más mujeres? Y se queda así, ¿sí? Porque tienen una mentalidad equívoca, hermano. El conocer el Evangelio, hermanos, es un cambio de vida, de mentalidad y de actitudes. Pero cuando tú dejas que Dios haga la obra en tu vida, porque cuesta mucho trabajo. Yo dije, tantos años, no es fácil, tantos años, renunciar a algo que nos gusta, renunciar a lo que me gustaba. Digo, tal vez usted tenía una forma de vivir muy diferente a la mía. O tal vez a usted le gustaba al Señor, le gustaba el alcohol, era alcohólico, ahora ya no. Pero tal vez a usted le gustaba algo que a mí no me gustaba, pero a mí me gustaba algo que a usted no le gustaba y viceversa. Le digo, pero ¿qué ha sido? Un cambio de vida, un cambio de actitudes. Pero vale la pena, amados hermanos, porque dice el Señor que nos tiene en grande estima.
le volvemos, la gente podrá menospreciarte por la actitud, a veces porque te ponen a veces, muchas veces la copa. Y mayormente en esos tiempos, hermanos, que se acercan festividades y le ponen la copa ahí, con tal de tocarla. Y tómate una, compadre. Luego si tuvimos compadrazgos, peor todavía, ¿no? Compadre, nadie te ve. Es más, fíjense hasta luego con sarcasmo, al cabo el de allá arriba no te ve. Al cabo tu familia no se da cuenta. Y como que de repente dicen, pues nada más una, compadre, pues al cabo no hay problema, nada más una. ¿Cierto? Una grosería, ¿será buena, será mala? Las malas conversaciones, ¿serán buenas, serán malas? Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas cosas. Las malas conversaciones corrompen las buenas. ¿Cuántas cosas hay en la Biblia? Me preguntaba alguien el día de ayer, estábamos platicando en familia, pero alguien me preguntaba ciertas cosas. Y yo le decía, si no lees la Biblia, nunca vas a entender las cosas. Porque yo te voy a decir una manera lo que yo pienso, él te va a decir una manera lo que yo pienso, pero la Biblia permanece para siempre. La Biblia es el manual, dicen que es el manual del fabricante. Y por algo está usted aquí. Pero ¿sabe por qué está usted aquí? Porque aquí la palabra de Dios se cumple, hermano. Porque te tengo, dice, mis ojos te ven de grande y estima. Y luego dice, ¿y fuiste qué? Honorable. Miren en qué lugar nos pone Dios, hermano. ¿En qué lugar nos pone el Altísimo? Honorable. ¿Cómo se siente cuando alguien le da un elogio? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te llamas? Antonio, ¿cómo te sientes cuando te dan un elogio? Bien, o sea, que me levanta ¿qué? El ánimo. Cuando andamos todos chachicopalados por ahí, y que dicen, oye, o de repente, oye, claro que hay cosas positivas, ¿no? Que de repente, oye, te ves mal. ¿Y cómo se pone uno? ¿Cómo se siente uno? Mal. Pero cuando dicen, oye, qué bien te ves, ¿cómo se siente? Se pavonean, ay, sí, oye, te veo bien. Cuando es un elogio, amados hermanos, cuando dice la palabra de Dios, te tengo de grande estima y fuiste honorable. Somos honorables, amados hermanos. Algo que no podemos dejar de pasar por alto, lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando dice que somos su especial tesoro. ¿Cuántos lo creen? Somos especiales, hermanos. Miren, platicábamos y son cosas que suscitan y son realidad. Yo le comentábamos con relación a, hoy que les tocó a los hermanos Gerardo y a la hermana Gaby tener la experiencia de qué es irse a la sierra, de ver la gente y ver, o sea, tener otra mentalidad, otro cambio de actitud hacia muchas cosas que nosotros, porque a veces porque comemos frijoles como que se nos empachamos, y hay gente que a veces ni frijoles tiene. Fuimos a una comunidad de hermanos donde ahora vengo con otra mentalidad y me duele ver lo que sucede. Y lamentablemente ya tenemos unos hábitos muy pésimos en nuestra ciudad. Y tristemente en esa comunidad donde fuimos es una tierra árida, hermano. Pero no llueve, la gente no tiene escasez de agua. Y cuando se empiezan a acercar la gente, hicimos la labor, pero cuando se empieza a acercar la gente dicen, es que aquí carecemos de agua. Cuando yo llego a la casa, hermano, mi vecino está tirando el agua. Yo tiro el agua. Y entonces vengo con otro cambio de actitud. Sí, vale que yo, por ejemplo, me meto a bañar y dejo que el agua se escurra, ya ahí está ahí. Y ya hay gente que no tiene ni siquiera, incluso ni los perros para tomar agua. Y entonces te cambias de mentalidad, cambias de actitud, tratas de cambiar tu actitud. Y luego ver una lavadora que le metes más de 20 litros de agua. Y que luego le metes otros 20 litros más de agua para que... ¿Y esa agua dónde se va?
Perdón, o sea, no por poner el mal, pero es una situación pero son malos hábitos. Y así como esos malos hábitos, amados hermanos, y no entender la palabra de Dios, ¿a cuántos fracasos nos ha llevado? El menosprecio a veces de la gente es lo que le hacemos más caso a la gente que lo que le hacemos caso a Dios. Porque miren aquí, amados hermanos, dice, porque mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste de gran estima, pero en el versículo dice, yo soy tu criador. O sea, cuando nosotros dice, por eso dice la palabra de Dios en Juan 3:16, que todos lo sabemos, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo entero. Son que el mundo es creación de Dios, todo género humano es creación de Dios. Nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No vamos a hablar de las Saturnalias, no, hermano, solamente saber el propósito del por qué Dios nos tiene de grande estima. Desde el momento que pasamos a ser sus hijos, a través de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, hay una forma diferente de cómo nos ve Dios. No porque nos vea mal, porque la palabra de Dios dice que Él hace llover sobre qué, sobre buenos y qué, malos. Aun cuando yo sea un perverso, Dios tiene misericordia de mí. Aun cuando yo sea el más vil pecador, Dios tiene misericordia de mí. Dice que al que él viene, dice que qué, que no le echa fuera. Y cuando pasamos a ser hijos de Dios, amados hermanos, Dios nos ve de otra manera, ya no nos ve como bastardos, ya no nos ve como algo, no, nos ve como sus hijos, como sus amados. Dice que somos también nación santa, o sea, cuántas cosas podemos nosotros cada día estar contemplando la misericordia de Dios, que al momento de que tú aceptas a Jesús como en tu corazón, pasas a ser la familia de Dios. Y entonces viene ahí la palabra de Dios, hermano, dice, yo te rescaté, porque mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, daré pues a hombres por ti y en naciones por tu vida. Honorable, algo especial. ¿Eres tú? Soy yo. Porque desde el momento, reitero, que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, y tenemos, amados hermanos, las bendiciones que están aquí en la palabra de Dios, porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Decía Gaby, ¿cuántos años pasaron? No recuerdo quién fue el que vino y te dio la palabra, pero han pasado más de 20 años. Y algo que suscita en mi mente, ahorita en mi corazón, hermanos, mi pensamiento. En el año 2000, cuando empecé el año 2000, fíjense, son 22 años. Y por eso hicimos como testimonio, porque a veces tu fe empieza a claudicar. Y es que Dios me dijo, sí, Dios te dijo, pero a veces también hay una cosa muy difícil, muy secular por lo regular. Muchas veces nosotros truncamos los tiempos de Dios y los propósitos de Dios. Pero cuando tú esperas en Dios, hermanos, y no te fatigas, viene la bendición de Dios. Algo que suscitó en el año 2000, en el 2000, que ya son, ¿qué? 22 años. Dios me dio una palabra, y me dio una palabra directa, no fue de un pastor, no fue de un profeta, no fue de un evangelista, fue una palabra que Dios me dio directamente a mis oídos. Y me dijo el Señor, si te tomares fuertemente de mi mano derecha y no te soltares, las puertas que se cerraron, yo las voy a abrir. Y las puertas que se abrieron, yo las voy a cerrar. Y hermanos, han pasado 22 años y la palabra de Dios se está cumpliendo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si esperamos en el Señor, se cumple su palabra y se cumplirá ni antes ni después, pero no el tiempo tuyo, el tiempo de Dios. Si Dios te ha dicho te voy a restaurar, te va a restaurar. Si el Señor te ha dicho te voy a sanar, te voy a sanar. Si el Señor te ha dicho te voy a levantar, Él te va a levantar. ¿Por qué? Porque ante tus ojos fuiste de grande estima y serás de grande estima, pase lo que pase, hermanos, sobre la tierra, mientras Cristo no venga y estés en la tierra. Si tú le crees al Señor, la palabra se va a cumplir a su tiempo. Así es que en esta mañana, amados hermanos, decíamos tiempo de elogios, sí, hermanos, pero ¿por qué no elogiar
al Rey eterno? ¿Por qué no exaltar al Rey de Reyes? ¿Por qué no exaltar al que murió en la cruz del Calvario y al que resucitó y que vive para siempre, Cristo Jesús, Señor nuestro? Amén. En esta mañana, amados hermanos, dije, vamos a ser breves, póngase sobre sus pies, llévese la promesa del Señor en esta mañana, ¿verdad? Si alguna necesidad, algún problema tiene, amados hermanos, solamente el Señor